Buenas noches, jóvenes. El día de hoy vamos a comenzar un nuevo tema, que es de la unidad 5, denominado frustración, conflicto y trastornos de la personalidad, ¿verdad? Hoy estamos comenzando la última unidad. Entonces, todos ya saben, está dentro del libro. Ya. Concepto de frustración. Entonces, empecemos. La frustración es una experiencia que forma parte de la vida, ¿no? De todas las personas. En algún momento, todos hemos querido algo y no lo hemos podido conseguir. Entonces, y esto puede ocurrir, ojo, tanto en metas o deseos grandes como en situaciones pequeñas del día a día. Entonces, por eso, la frustración no es algo extraño ni negativo en sí mismo, ¿no? Sino más bien, la frustración llegaría a ser una reacción emocional normal frente a una dificultad o a una pérdida. Entonces, muchas conductas humanas se explican mejor cuando entendemos que detrás, por ejemplo, de esa conducta hubo una frustración, ¿no? Cuando una persona se enoja con facilidad, abandona algo que estaba haciendo o pierde las ganas de seguir intentando, muchas veces no es porque no quiera, sino porque algo no salió como esperaba y no supo cómo manejar ese malestar. Unos ejemplos claros, por ejemplo, el estudiar varios días para un examen y no aprobar, no pasar el examen. El postularse a algo con mucha ilusión y recibir una respuesta negativa, ¿no? O si no, también el esforzarse en una relación y sentir que la otra persona no responde igual o no se esfuerza igual, sentir. Entonces, comprender que a veces muchas de estas conductas viene por frustración, ayuda a entender a la persona, ¿no? Y aparte, acuérdense, la frustración vista de varios tipos, la frustración es normal. El sentir frustración es normal. ¿Por qué? Porque forma parte del desarrollo de la personalidad. Ahora, el cómo respondamos a esta frustración, eso es lo que vamos a estudiar, el cómo respondemos a la frustración. Frustración en la vida cotidiana. En la vida cotidiana, la frustración aparece con mucha frecuencia, ¿no? Aunque no siempre la reconocemos, no sabemos qué es frustración. Muchas veces la expresamos de manera indirecta, a través del mal humor, la irritación o hasta el desánimo, no estar animado. Entonces, la persona incluso puede llegar a decir que está cansada, que está aburrida, pero en realidad lo que ocurre es que algo que esperaba lograr no se dio como quería. Entonces, la frustración también puede acumularse, ¿no? O sea, cuando varias situaciones frustrantes se repiten todo el tiempo, la persona puede reaccionar con mucha intensidad a algo así pequeñito. Imagínense, ya todo el tiempo estaba con frustración y justamente pasa y se golpea el dedo chiquito o se manchó la camisa, ¡boom!, la conducta. Entonces, y obviamente actúa hasta exagerada, intensamente, no exagerada, intensamente. Entonces, esto sucede porque el malestar que sentía no se resolvió, sino más bien que se fue acumulando con el tiempo. Por ejemplo, el querer organizar algo y que siempre surjan inconvenientes, ¿no? O sea, sentir que uno se esfuerza todo el tiempo, pero no hay resultados. El depender de otras personas y que estas personas no cumplan con su parte de lo que acordaron, ¿no? Entonces, todas las personas experimentan frustración, ¿no? Ojo, lo vuelvo a repetir, la frustración es normal, sentir frustración es normal, no es una patología, no es como, estás frustrado, hay que medicarte, no. La frustración es normal. Lo que sería
anormal o lo que sería distinto o observable es el cómo reaccionamos a esta frustración. Concepto de frustración. Desde el punto de vista psicológico, la frustración es una vivencia emocional, ¿no? ¿Por qué? Porque esto significa que no depende solo de lo que está pasando, ¿no? Sino de cómo la persona lo vive. Lo que a mí me frustra no le va a frustrar de la misma manera a mi vecino, a mi hermana, a mi madre, a mi amigo, a mi pareja. Entonces, dos personas pueden atravesar exactamente la misma situación, exactamente, y sentirse muy distintas. Entonces, una puede aceptarlo con tranquilidad y otra puede sentirse muy afectada. Entonces, esto ocurre porque cada persona tiene distintas expectativas, ¿no? Tiene distintas experiencias previas, tiene distintas formas de interpretar la realidad. Entonces, la frustración está muy relacionada con lo que esa situación significaba para la persona, ¿no? Por ejemplo, dos estudiantes reciben la misma nota, ¿no? Uno de ellos lo va a recibir como un incentivo para mejorar. Ah, pucha, tengo que seguir estudiando más. En cambio, la otra persona se va a sentir incapaz. Va a decir, no, ¿cómo es posible que me haya podido pasar? No sirvo para estudiar, ya no quiero estudiar esto, mejor lo abandono. Entonces, ¿ves? Son distintas experiencias. Es la misma situación, distintas reacciones, pero hay que ver también siempre, ¿no? Las expectativas, las experiencias. Entonces, también una crítica puede ser tomada, dependiendo de la persona, de su experiencia, como una ayuda o como un ataque personal. Entonces, va a afectar esto, por eso afecta el estado emocional de la persona, ¿no? Entonces, y va a producir un malestar psíquico. Frustración como estado psíquico. Perdón. La frustración puede durar poco tiempo o mantenerse durante un periodo prolongado. Es decir, cuando no se logra elaborar o trabajar en esto, en esta frustración, puede transformarse, la frustración puede transformarse ya en un estado interno de malestar. Es decir, en estos casos, Inés, gracias. Entonces, claro, si dejamos pasar, si no trabajamos en la frustración, ¿en qué se transforma esto? ¿En qué se convierte? En un estado interno de malestar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En estos casos, la persona va a seguir con su rutina, no es que se va a esconder, va a seguir con su rutina diaria, pero ya se siente desmotivada, ya se siente irritable, ya se siente sin ganas de hacer nada. Es como automático, en piloto automático está. O sea, todo lo que tendría que hacer, tal vez le gustaba el trabajo, pero como se siente frustrada, ya no le gusta. Entonces, este tipo de frustración sostenida, que está sin trabajarla, afecta no solamente la manera de pensar, sino también va a afectar la manera de actuar. Entonces, la persona empieza a anticipar, la persona que tiene todo este malestar interno, empieza a anticipar que las cosas no van a salir bien. Ya dice, ¿para qué? ¿Para qué hago? ¿Para qué lo hago? O sea, si todo me sale mal. Entonces, ¿no? Pierde incluso confianza en sí misma. Ya, ¿para qué voy a lograr esto si siempre yo pierdo? Nunca me escogen. O sea, incluso evita nuevas situaciones por miedo a volver a frustrarse. O sea, dice, ¿para qué voy a postular este trabajo o si no me van a escoger? ¿Para qué voy a entrar a esta nueva carrera? Si igual más que seguro que no rinda. Entonces, por ejemplo, una persona
después de varios intentos fallidos, deja de intentarlo, ¿no? Una persona que evita nuevos desafíos porque siente que siempre le va mal en todo. Entonces, esta persona no ha trabajado la frustración, ¿no? No ha afrontado la situación que le daba frustración. Entonces, llega a un punto, está tan acumulado que ya se vuelve un malestar interno. Frustración y metas. La frustración aparece, ¿cuándo aparece la frustración? La frustración aparece cuando no se alcanza una meta después de haber realizado un esfuerzo para lograrla. Ahí aparece la meta, perdón, ahí aparece la frustración. Cuando no alcanzamos o no llegamos a nuestro objetivo, después de haber hecho un esfuerzo por querer conseguirlo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Primero hubo un objetivo, una ilusión, un proyecto. Entonces, la persona se va a movilizar, va a invertir tiempo, va a invertir energía y obviamente como ha invertido todo eso, espera un resultado favorable, ¿no? Entonces, cuando ese resultado no se da, ahí aparece la frustración. Ojo, no es lo mismo frustrarse por algo que se intentó poquito hacer de ti, que por algo que se puso mucho empeño. Entonces, el dolor de la frustración está muy relacionada o muy relacionado con el esfuerzo realizado y con la importancia que tenía la meta, ¿no? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo, no va a ser el mismo la frustración el que haya estudiado durante semanas, meses incluso, y no obtener el resultado esperado, ¿no? O el ahorrar durante mucho tiempo para algo y finalmente no poder comprarlo, no poder concretar lo que quería hacer con ese dinero. Entonces, cuando se habla de frustración, hablamos de las expectativas, ¿no? De que se frustra esos objetivos que nosotros habíamos querido lograr, que habíamos dado nuestro tiempo, involucramos expectativas, tiempo, espacio. Entonces, cuando no logra, cuando no se logra, perdón, ahí aparece la frustración. La frustración no aparece sin deseo. La frustración, nadie se frustra por algo que no le interesa. Entonces, cuando una persona se frustra, eso indica que había una expectativa, ¿no? Que había una ilusión, una necesidad involucrada, que quería realmente eso. Por eso, la frustración también nos muestra qué cosas son importantes para nosotros. Por ejemplo, a veces, cuando nos frustramos, recién tomamos conciencia de cuánto deseábamos algo, ¿no? Entonces, la intensidad de la frustración suele ser una señal de la importancia que tenía ese objetivo en nuestra vida. O sea, no nos duele perder algo que no se quería, ¿no? Pero nos va a doler algo si perdemos, nos va a doler mucho si perdemos algo que sí queríamos lograr, con una meta, un objetivo, ¿no? Entonces, la frustración va a mostrarnos qué metas eran realmente significativas. No es lo mismo, ojo, a ustedes ahorita que están en un proceso, por ejemplo, que sacaron buena nota o no sacaron buena nota, a, qué sé yo, conseguir, que no pudieron conseguir entradas para el cupo de carnaval. O sea, el nivel de frustración, la intensidad es completamente distinta. Y ahí va a demostrar que era realmente lo importante. Entonces, la frustración va a revelar lo que es importante, ¿no? El deseo, lo que querían lograr.
frustración y motivación. Cuando hablamos de frustración, es importante entender que existe un proceso previo. Entonces, no aparece de manera repentina ni sin una causa. Entonces, por ejemplo, ¿no? Veamos. Primero, surge una necesidad o un deseo, ¿no? Lo que queremos, el querer lograr algo, cambiar una situación, alcanzar una meta. Entonces, a partir de ese deseo, la persona se pone en acción, ¿no? Hace esfuerzos concretos, organiza su conducta con la intención de conseguir aquello que quiere. Entonces, y cuando ese proceso, todo lo que está logrando, se interrumpe o no da el resultado que estaba esperando, ahí aparece la frustración. Entonces, la frustración entonces no es una reacción exagerada ni injustificada, ¿no? Sino una respuesta emocional frente a la imposibilidad de satisfacer una necesidad. Inés. Inés. Nuevo. Por Inés, por favor, sus micrófonos. Entonces, ¿dónde estaba? Como voy diciendo, la frustración es lo normal. Es lo normal, ¿verdad? También me puedo estar frustrando por no dar la clase bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? La frustración es una respuesta emocional frente a la imposibilidad de satisfacer una necesidad. Entonces, ¿no? Es una señal interna de que algo importante quedó inconcluso, ¿no? Por eso, comprender todo este proceso ayuda a entender por qué ciertas situaciones van a generar más impacto emocional que otras. Un ejemplo, un estudiante quiere ingresar a una carrera. Para eso va a estudiar, se va a organizar, va a dejar de lado las salidas, va a dedicar tiempo y esfuerzo, entra a las plataformas. Entonces, todo ese proceso está sostenido por una expectativa, ¿no? O sea, lograr el ingreso. Si finalmente no lo consigue, o sea, no se frustra solo porque no entró, sino por todo lo que invirtió emocionalmente en ese objetivo. Entonces, toda frustración está ligada a una necesidad. Entonces, comprender este proceso va a entender, todo este proceso de la frustración va a entender por qué unas cosas nos dan un impacto más emocional que otros, ¿no? Intensidad de la frustración. No todas las frustraciones, como estábamos hablando, se viven de la misma manera ni con la misma intensidad. Entonces, algunas situaciones generan una molestia leve, ¿no? Que se supera rápidamente, mientras que otras provocan un malestar profundo y hasta duradero. Entonces, la intensidad de la frustración va a depender principalmente de dos factores, ¿no? Uno, cuánto deseaba la persona aquello que no pudo lograr, y el otro es qué significado tenía ese objetivo en su vida. Repito, entonces, la intensidad de la frustración va a depender de dos factores. Uno, cuánto deseaba la persona aquello que no pudo lograr. O sea, cuánto lo quería, lo que no logré. Y dos, qué significado tenía ese objetivo en su vida. ¿Qué significaba el que yo logre esa meta? ¿Qué iba a lograr
qué iba a obtener al lograr ese objetivo que yo tenía, qué es lo que iba a hacer en mi vida. Entonces, cuando el deseo es pequeño, la frustración sí suele ser leve, pero cuando el objetivo está cargado de ilusiones, de expectativas, de proyectos personales, la frustración puede ser mucho más intensa. Entonces, en esos casos, no solo se pierde algo concreto, ¿no? Sino también una idea del futuro. Entonces, no es lo mismo frustrarse porque se canceló una salida que se había estado planeando para un día, que frustrarse porque no se pudo concretar un proyecto personal que llevaba años de preparación. Por ejemplo, en el segundo caso, la frustración suele ser más profunda, ¿no? ¿Por qué? Porque va a afectar los planes, los sueños, expectativas a largo plazo. Entonces, el impacto emocional va a variar, depende de la persona, depende de las expectativas que tenía. Entonces, cuanto mayor la motivación, mayor va a ser la frustración. Tolerancia a la frustración. La tolerancia a la frustración es la capacidad que tiene una persona para soportar el malestar que produce no conseguir lo que desea. Entonces, sin que eso la desorganice emocionalmente, ¿no? Es decir, puede soportar ese malestar, pero no es que se lo quede para adentro, ¿no? Sino que se supera. Entonces, o sea, tener tolerancia a la frustración, ojo, no significa no sentir dolor, no sentir enojo, no sentir tristeza. Significa el poder atravesar esas emociones sin perder el equilibrio interno, ¿no? Ni abandonar completamente la vida cotidiana. Una persona con buena tolerancia a la frustración puede sentirse mal, ¿no? Por no lograr tal vez el trabajo que quería. Pero ¿qué pasa? Sigue estudiando, sigue trabajando, sigue relacionándose con los demás de manera normal. Entonces, ojo, la persona puede reconocer que algo no salió bien, ¿no? Aceptar la situación, buscar nuevas alternativas. Entonces, esta capacidad es fundamental para el desarrollo personal y social. Entonces, otro ejemplo, un estudiante que no obtiene el resultado esperado en un examen puede sentirse, ¿no? Decepcionado. Pero ¿qué hace? Él decide, ese estudiante va a empezar a revisar en qué falló, pedir ayuda, entonces seguir intentando dar el examen y conseguirlo bien, en lugar de rendirse o desvalorarse. Entonces, la tolerancia a la frustración no significa no sentir dolor, sino significa el atravesar todas esas emociones, el atravesarlas, pero sin perder el equilibrio interno, ¿no? Ni abandonar toda tu vida social, ni volverte un ermitaño. Alta tolerancia a la frustración. Cuando una persona tiene un buen nivel de tolerancia a la frustración, logra aceptar que no siempre es posible conseguir todo lo que se desea, ¿no? Ojo, esto no implica conformarse pasivamente sin reconocer los límites de la realidad o adaptarse a ellos, ¿no? En realidad, estas personas pueden reorganizar sus planes, cambiar de estrategia o incluso redefinir sus objetivos cuando es necesario cambiar de objetivo. Entonces, la tolerancia a la frustración permite mantener aún la motivación a pesar de las dificultades, ¿no? Esa es una capacidad que se construye a lo largo de la vida y que va a fortalecer
Cada vez que una persona enfrenta una frustración y logra superarla de manera saludable, o sea, se va trabajando eso, se va a construir a lo largo de la vida, ¿no? No, me gustaría poder decir de aquí a la mañana, ya no me afecta ningún problema, ninguna dificultad que haya tenido, no. Se trabaja con las pequeñas experiencias, con las pequeñas frustraciones que nos va a ir empezando a trabajar, a pasarlas, entonces las adversidades, entonces vamos a ir trabajando. O sea, es de poco en poco. Esto se construye a lo largo de la vida. Se va a ir hasta el final. O sea, la persona con alta tolerancia a la frustración no se va a desorganizar emocionalmente, vuelve inclusive a reorganizar sus objetivos, ¿no? Sus proyectos. Por ejemplo, ay, perdón, una, alguien, por ejemplo, que dijimos, ¿no? Que no consigue un objetivo en el tiempo esperado, puede replantear su camino, o sea, buscar nuevas opciones o darse más tiempo, ¿no? Pero sin perder la confianza en sí mismo, ni abandonar completamente sus metas. Baja tolerancia a la frustración. Cuando la tolerancia a la frustración es baja, las reacciones suelen ser más intensas, desproporcionadas frente a las situaciones, ¿no? Que a veces objetivamente, no son tan graves. Entonces, la persona puede enojarse fácilmente, ¿no? Desmotivarse rápidamente o incluso abandonar una actividad ante el primer obstáculo. Entonces, en estos casos, el problema no es la situación en sí, sino la dificultad para manejar el malestar que esto produce, ¿no? O sea, al mínimo inconveniente, tienen una reacción intensa. Entonces, las personas con baja tolerancia a la frustración suelen vivir las dificultades, como decía, como amenazas personales, ¿no? O sea, pueden interpretar un error, un mínimo error incluso, como un fracaso total. Incluso lo pueden interpretar como una dificultad, ¿no? Una dificultad como una prueba de incapacidad, o sea, se desvalorizan completamente. ¿Qué pasa? Esto va a generar mucha inseguridad y malestar emocional. Un estudiante que ante una mala nota empieza y concluye, dice que no sirvo para estudiar, o sea, ya deja de esforzarse, pierde el interés, o sea, en lugar de ver la situación como una dificultad puntual, es decir, sí, fue solamente aquí y que puede ser trabajada y seguir preparándose. Reacciones ante la frustración. Las reacciones ante la frustración pueden manifestarse de diferentes maneras, ¿no? De distintas maneras. Entonces, algunas personas reaccionan con enojo, otras con tristeza, otras se retraen, se quedan en su mundo, otras incluso abandonan lo que estaban haciendo y otras van a expresar su malestar a través de actitudes hostiles y estar a la defensiva. Entonces, no existe una única forma de reaccionar, ya que cada persona responde según su historia personal y sus recursos emocionales. Entonces, es importante entender que estas reacciones no aparecen de la nada, ¿no? Son intentos que a veces poco efectivos que tienen las personas de manejar este malestar que les produce la frustración. Entonces, cuando una persona no cuenta con herramientas para elaborar
o para trabajar la frustración, sus reacciones pueden volverse repetitivas, hasta problemáticas, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien que ante cada dificultad responde con enojo o agresividad, puede estar expresando una frustración que no sabe manejar de otra manera, ¿no? O sea, otra persona incluso puede responder retirándose o evitando situaciones similares en el futuro. Entonces, hay distintas maneras de reaccionar ante la frustración. Formas de la frustración. La frustración no siempre se presenta de una sola manera ni por una única causa, ¿no? O sea, existen distintas formas de frustración y reconocer estas distintas formas va a permitir comprender mejor por qué una persona se siente como se siente frente a determinadas situaciones. Entonces, no es lo mismo frustrarse porque algo externo lo impide que frustrarse por límites personales, ¿no? O por no poder decidir entre dos opciones importantes. Estas formas de frustración, por ejemplo, van a ayudar, todas estas distintas formas de frustración van a ayudar a ordenar la experiencia emocional, ¿no? O sea, cuando una persona logra identificar de dónde viene su frustración, ya va a ser mucho más fácil entender el por qué actúa así o buscar una manera más adecuada de afrontarla. Una persona puede sentirse frustrada, ¿no? Porque no la dejaron hacer algo. Eso sería un obstáculo externo. O sea, no la dejaron hacer algo y se frustra. Entonces, es un obstáculo externo porque no pudo hacerlo aunque quiso. Entonces, perdón, o porque, eh, o porque no sabe qué decisión tomar, ¿no? Aunque el malestar se parece al origen, aunque se parece al malestar, el origen es distinto. Entonces, cada una de estas formas de frustración tiene una característica diferente, ¿no? Entonces, eso hay que saber identificar, que cada una de estas es diferente. ¿Cuál es una de estas formas, como estábamos hablando? La frustración por obstáculos. La frustración por obstáculos aparece cuando algo externo se interpone entre la persona y la satisfacción de sus deseos, ¿no? O sus necesidades o de sus proyectos. Entonces, en estos casos, la persona tiene clara su meta, sabe lo que quiere, va a realizar las acciones concretas para lograrlo. Sin embargo, surge un impedimento que bloquea el camino hacia ese objetivo, ¿no? Entonces, este tipo de frustración suele vivirse con enojo o una sensación de injusticia, ¿no? Especialmente cuando la persona siente que hizo todo lo que estaba a su alcance. Entonces, el obstáculo puede aparecer de manera inesperada, entonces, y eso hace que el malestar se intensifique. Un ejemplo, un estudiante que cumple con todos los requisitos para algo, ¿no? Se prepara, se esfuerza, pero finalmente no puede acceder a la materia que quería porque hay un cupo limitado, ¿no? O hay una norma que lo impide. Entonces, la frustración no surge por falta de esfuerzo, sino porque algo externo bloqueó ese resultado esperado. ¿Cuáles serían estos tipos de obstáculos? Que dijimos, ¿no? Obstáculos externos.
Los obstáculos que generan frustración pueden ser de distintos tipos, ¿no? Algunos son físicos, como ser la falta de recursos o las condiciones materiales, ¿no? Otros son sociales, como ser las normas, las reglas o las decisiones de otras personas. También pueden ser obstáculos morales, ¿no? Cuando la persona siente que algo va en contra de sus valores, o incluso los obstáculos legales, cuando hay una ley que impide concretar ese deseo. Entonces, todos estos obstáculos no siempre son visibles desde el inicio, porque si no, no lo haría. Entonces, muchas veces aparecen cuando la persona ya ha avanzado bastante en su camino. Entonces, lo que hace que la frustración sea más intensa. ¿Por qué? Porque siente que el esfuerzo fue en vano, estaba a medio camino de lograr su objetivo y prácticamente le pusieron un alto, un stop, entonces lo dejaron a medio, entonces por eso es la intensidad. Entonces, alguien, por ejemplo, que planifica algo con anticipación, ¿no? Y cuando ya está cerca de lograrlo, descubre que existe una regla o un requisito que no puede cumplir. Entonces, esto va a generar una sensación de bloqueo, ¿no? Y una desilusión muy fuerte. Voy a dar más ejemplos de frustración por obstáculos. Pensemos en una situación común. Una persona tiene una meta clara, ¿no? Por ejemplo, ingresar a una carrera, conseguir un trabajo, acceder a una oportunidad que considera importante para su futuro. Para lograr esto, se esfuerza, invierte tiempo, deja de lado incluso otras actividades y mantiene una expectativa positiva al resultado porque se está esforzando. Entonces, todo su comportamiento está orientado a ese objetivo. Sin embargo, llega un momento en el que aparece una respuesta negativa o una situación externa que impide alcanzar esa meta, ¿no? Puede ser una norma, una decisión institucional, la falta de cupo o una condición que no depende de la persona. Entonces, en ese momento es cuando aparece la frustración. No porque la persona no haya hecho nada, sino porque justamente hizo todo lo que estaba a su alcance y aún así no logró lo que esperaba. Otro ejemplo. Un momento. Otro ejemplo. Perdón que voy a ser siempre con estudiantes. Un estudiante se prepara durante meses para una prueba de ingreso, ¿no? Estudia, practica, se esfuerza y confía en que va a poder lograr. Entonces, cuando da el examen, descubre que no alcanzó el puntaje necesario. Aquí la frustración aparece no solo porque no pudo ingresar, sino porque sentir que todo el esfuerzo previo no tuvo el resultado esperado. Entonces, ahí es cuando aparece la frustración. Son varios ejemplos de frustración por obstáculos externos. Elementos de la frustración por obstáculos. Ya. Elementos de la frustración por obstáculos, ¿verdad? Este tipo de situaciones, como estábamos hablando, siempre se repite el mismo esquema. Es decir, primero hay una persona motivada y con un deseo claro, ¿no? Entonces, luego hay acciones concretas orientadas a alcanzar ese objetivo. Entonces, existe una meta definida y que da sentido a todo ese esfuerzo. Entonces, y finalmente aparece un obstáculo externo, ¿no? Que va a interrumpir
el proceso que impide llegar al resultado esperado. Ahora, cuando esto ocurre, la persona, ¿qué pasa? Suele experimentar una sensación de impotencia, ¿no? O sea, puede sentir que hizo todo lo posible y aún así no logró avanzar. Entonces, esa sensación de no depende de mí es una de las características más importantes de la frustración por obstáculos, ¿no? O sea, la persona siente que perdió el control de la situación. O sea, alguien busca un trabajo, envía currículum, se presenta a entrevistas y cumple con los requisitos, pero una y otra vez recibe respuestas negativas. ¿Por qué? Porque hay pocos puestos disponibles. Entonces, aquí la frustración no surge por falta de esfuerzo, sino por la presencia de un obstáculo externo que se repite. Frustración y motivación. La intensidad de la frustración por obstáculos, como estábamos hablando, no es igual en todos los casos, ¿no? Depende, por un lado, de cuán importante era el objetivo para la persona y por otro, de cómo se percibe el obstáculo. O sea, si la persona cree que el obstáculo es temporal, la frustración puede ser menor, incluso acompañarse de esperanza. Entonces, si siente, pero en cambio, si siente que es definitivo y que no hay otra, el malestar suele ser mucho mayor. Entonces, cuando el obstáculo se vive como algo definido para siempre, la persona puede sentir que ese proyecto se cerró por completo. Entonces, y esto no solo va a generar frustración, sino también tristeza, desilusión y en algunos casos desmotivación para intentar esto nuevamente. Entonces, en cambio, cuando se percibe como algo, como que algo puede cambiar en el futuro, la frustración puede incluso transformarse en un impulso para seguir intentando. Entonces, no se vive igual no lograr algo pensando, tal vez el próximo año lo intente de nuevo, que sentir o que pensar, ya no hay posibilidad, ¿no? O sea, en el primer caso, la frustración puede ser dolorosa, sí, pero es transitoria. En cambio, en el segundo caso, suele ser más profunda. ¿Por qué? Porque implica aceptar que hay una pérdida definitiva. Entonces, no todos los obstáculos van a frustrarnos de la igual manera, ¿no? O sea, a mayor motivación, mayor frustración. Y también si el obstáculo es definido o es temporal. Frustración por razones personales. La frustración La frustración por razones personales aparece cuando el obstáculo no está en el entorno, o sea, no es externo, ¿no? Sino en la propia persona. En este tipo de frustración, el deseo sí existe con mucha fuerza. O sea, hay motivación. Pero ¿qué pasa? Hay limitaciones personales que impiden alcanzar el objetivo, ¿no? Entonces, estas limitaciones, ¿cómo pueden ser? Pueden ser físicas, corporales o psíquicas. Entonces, y a veces no siempre van a depender de la voluntad que queramos lograr. Este tipo de frustración suele vivirse, de manera más intensa. Entonces, ¿por qué? Porque toca directamente la imagen que la persona tiene de uno mismo. Entonces, no se trata ahora de que, solo algo que salió mal, ¿no?
o algo que pasó o que ellos fueron, no, sino de la sensación de que uno mismo no es capaz de lograr aquello que desea, ¿no? Por eso, este tipo de frustración suele generar sentimientos de impotencia, tristeza profunda, desvaloración personal. Entonces, una persona desea rendir bien académicamente y se esfuerza para ello, ¿no? Pero ¿qué pasa? Puede ser que le cueste concentrarse, le cuesta organizarse, le cuesta entender ciertos contenidos. Entonces, y a pesar de intentarlo todo el tiempo y darle su mayor esfuerzo en estudiar y hacer todo eso cada uno, siente que no logra avanzar como quisiera. Entonces, la frustración aparece no porque alguien se lo impida, no porque alguien viene y lo interrumpa cada vez que va a estudiar, sino porque siente que son sus propias capacidades no alcanzan para lograr lo que él desea o lo que la persona desea. Entonces, esto sería el obstáculo, esto es cuando el obstáculo es interno, por razones personales. Objetivos y posibilidades. En la frustración, perdón, en la frustración por razones personales, muchas veces los objetivos que se desean son mayores que las posibilidades reales del sujeto en ese momento. Es decir, el deseo sí es legítimo, se puede lograr. La aspiración, el por qué es válida, pero la realidad va a imponer límites. Entonces, y aceptar esos límites a veces no es sencillo. ¿Por qué? Porque implica reconocer que no todo lo que se desea puede lograrse de inmediato o de la forma en que él lo imaginaba lograr. Entonces, este tipo de frustración suele generar un conflicto interno, ¿no? ¿Por qué? Porque es entre lo que la persona quiere, entre lo que la persona quiere ser o lograr y lo que siente que realmente puede hacer. Entonces, o sea, si este conflicto no se elabora adecuadamente, puede aparecer lo que es la comparación constante con otros, ¿no? La sensación de inferioridad o la idea de que los demás pueden y yo no puedo, porque él sí y yo no, siempre él y yo no. Entonces, un estudiante quiere rendir al mismo nivel que sus compañeros, ¿no? Digamos, ellos están estudiando, yo también quiero estudiar igual. Entonces, ¿pero qué pasa? Necesita más tiempo para estudiar o comprender los contenidos. Entonces, al compararse, perdón, y al compararse con sus pares o con sus compañeros, puede sentirse frustrado, o sea, pensar que no es suficientemente capaz, inclusive perder confianza en él mismo. Entonces, aunque en realidad su proceso, el cómo él está estudiando, sea distinto o requiere otro ritmo para estudiar. Entonces, el deseo, aquí es cuando se genera un conflicto interno, porque a veces los objetivos, perdón, porque a veces las posibilidades no se ajustan a los objetivos, ¿no? Las posibilidades reales. Impacto emocional de la frustración personal. Cuando la frustración por razones personales no se elabora, puede afectar profundamente la autoestima. Es decir, la persona comienza a definirse a partir de lo que no puede hacer, ¿no? En lugar de reconocer sus capacidades y límites de manera realista. Entonces,
aquí, ¿qué pasa con la persona? Van a empezar a aparecer los pensamientos negativos sobre uno mismo, el cómo sentirse incapaz, insuficiente, incluso inferior a los demás. Entonces, sin embargo, cuando este tipo de frustración se reconoce y se trabaja, puede transformarse en una oportunidad de autoconocimiento, ¿no? Entonces, ojo, ¿por qué? Porque aceptar los límites propios no significa que me voy a resignar, sino más bien voy a comprender mi propia realidad y para poder establecer metas más acordes y más realistas, ¿no? Ojo, y esto va a permitir reducir los malestares o inclusive desarrollar una relación más sana conmigo misma. Entonces, una persona que reconoce que necesita más tiempo para aprender algo, puede reorganizar su forma de estudiar, ¿no? El pedir ayuda, el ajustar sus objetivos, ¿no? ¿En vez de qué? En vez de estar castigándose emocionalmente por no lograr la misma nota, los mismos resultados que sus compañeros y en el mismo tiempo que sus compañeros han hecho. Entonces, requiere todo lo que es la por frustración, todo el impacto emocional que da por frustración personal, va a requerir toda una reorganización de elaboración emocional. Frustración por conflicto. La frustración por conflicto aparece cuando una persona se enfrenta a dos deseos, dos deseos más, o a necesidades o intereses que no son compatibles entre sí. Es decir, no se trata de que uno sea correcto y el otro sea incorrecto, ¿no? Sino de que ambos tienen valor y significado para la persona. Entonces, justamente por eso van a generar tanto malestar. Entonces, la persona quiere ambas cosas, pero la realidad le va a exigir elegir. Entonces, este tipo de frustración suele ser especialmente difícil de manejar. ¿Por qué? Porque no hay una solución clara, no hay una solución inmediata. Entonces la persona no puede eliminar uno de los deseos sin sentir que está perdiendo algo importante. Es decir, no es como que voy a dejar este deseo porque es el menos importante o es el que no importa. No, él siente que ambos son importantes. Entonces, el conflicto se vive internamente, ¿no? Como una lucha entre dos partes de sí misma. Entonces, lo que va a generar que haya tensión emocional, haya ansiedad, la sensación de estar atrapado. Un momentito. Ya. Un ejemplo. Un estudiante desea independizarse, ¿no? Y tomar sus propias decisiones, pero al mismo tiempo siente una fuerte necesidad de aprobación y de apoyo familiar. Entonces, quiere ser autónomo, pero no quiere decepcionar ni generar conflicto. Entonces, ambas necesidades son legítimas, está bien completamente sus necesidades, pero no siempre pueden satisfacerse juntas. Entonces, ¿qué va a hacer aquí? Va a generar frustración y conflicto para esta persona. Y aquí, sobre todo, aparecer tensión emocional. Un ejemplo. Más ejemplos de frustración por conflicto. En, en la frustración por conflicto, la persona suele quedar detenida, como decía, entre dos opciones, ¿verdad? O sea, pensar en una opción hace aparecer inmediatamente o pensar en la pérdida del otro. O sea, no es
es como, aquí más rato lo voy a tener y aquí a un año lo voy a hacer. No, él siempre, si no los consigo los dos al mismo tiempo, si dejo esto, voy a perder todo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esto provoca dudas constantes, pensamientos repetitivos y sobre todo una sensación de inseguridad permanente, ¿no? O sea, la persona va a analizar una y otra vez las posibilidades, pero no va a lograr decidirse. Entonces, este proceso interno lo va a desgastar emocionalmente, ¿no? O sea, la mente está ocupada constantemente por el conflicto. Entonces, lo que lo va a hacer que dificulte el concentrarse en otras áreas de la vida. Incluso muchas veces la persona siente que haga lo que haga, va a equivocarse. O sea, lo que refuerza el miedo a decidir. Tiene miedo de escoger porque piensa que la decisión que la persona tome va a ser incorrecta. Entonces no decide. O sea, una persona quiere continuar estudiando porque le gusta aprender, proyectarse a futuro, pero también siente la presión de comenzar a trabajar, ¿no? Cuanto antes. ¿Por qué? Para ser económicamente independiente. Entonces, cada vez que piensa en estudiar, aparece la preocupación por el dinero, ¿no? O sea, y cada vez que piensa en trabajar, aparece la sensación de estar renunciando a sus proyectos personales. Entonces, esta situación genera frustración, le va a generar angustia y sobre todo la sensación de estancamiento. Cuando el conflicto, ¿qué? Al conflicto no resuelto. Cuando el conflicto no se resuelve, la frustración no solamente se va a mantener, ¿no? Sino que va a aumentar con el tiempo, como estábamos diciendo. O sea, la indecisión, el no saber qué escoger, no es como es indecisión y se va a quedar ahí. No, más bien va a ser que ese malestar que sintamos lo va a prolongar. Entonces, la persona puede quedarse pensando durante mucho tiempo, creyendo que inclusive está buscando más información, más seguridad, preguntando a otras personas, cuando en realidad lo que ocurre es que esta persona teme afrontar la pérdida que implica elegir, ¿no? Entonces, este estado de indecisión prolongada suele generar cansancio emocional. La persona se va a volver irritable, ansiosa, desmotivada, además de que va a aparecer esa sensación de que el tiempo pasa, la vida avanza, mientras que él está detenido en el mismo lugar. Entonces, alguien que pasa años dudando sobre qué camino tomar, puede sentir que ve avanzar a los demás, o sea, los demás están ya avanzando con su vida, mientras que él o ella sigue en el mismo punto. Entonces, esto genera frustración adicional, ¿no? Va a generar culpa y en muchos casos incluso enojo consigo mismo porque no se decide qué va a hacer, porque está entre ambas opciones. O sea, él quiere quedarse porque tiene miedo a perder una de esas. Entonces el conflicto se va a mantener, la frustración va a aumentar y el malestar se va a quedar ahí, no va a desaparecer mágicamente. Frustración y decisión. Toda decisión implica una renuncia, ¿no? Elegir significa aceptar que no todo es posible al mismo tiempo. Entonces, esta renuncia va a generar también frustración, ¿no? Pero ¿qué pasa con este tipo de frustración, de esta renuncia? También va a permitirnos avanzar. Entonces, cuando una persona decide por fin, el conflicto interno va a comenzar a disminuir, ¿no? ¿Por qué? Porque la energía psíquica, la energía mental, va a dejar de estar dividida entre dos opciones. Entonces, ¿y qué va a hacer? Ya se va a ir hacia un solo camino, un solo proyecto. Entonces, aceptar la frustración implica decidir, aceptar la frustración
va a implicar que esto es parte del crecimiento, ¿no? O sea, la persona, ¿qué va a hacer? Aprende a perder algo y sabe que perder esto no significa fracasar, o sea, sino más bien elegir. O sea, con el tiempo, la frustración inicial puede transformarse, como dijimos, en adaptación, en aprendizaje, en mayor claridad sobre lo que se quiere y lo que se puede. O sea, una persona que elige un camino, sí, puede sentir tristeza por lo que va a dejar atrás, pero al comprometerse con su decisión, con elegir un camino, ya empieza a construir algo nuevo. Entonces, a medida que invierte tiempo y esfuerzo en esa elección, el malestar que él sentía, el malestar interno, va a empezar a disminuir, ¿no? ¿Y qué va a aparecer? Ya va a aparecer una sensación mayor de estabilidad, de coherencia interna, porque ya está avanzando en el proyecto o en el objetivo que tenía. Frustración y crecimiento. La frustración, como decíamos, no siempre tiene consecuencias negativas. Entonces, ¿no? Aunque en el momento en el que se suele generar malestar, sí, también puede convertirse en una experiencia de aprendizaje y crecimiento personal. Cuando una persona logra atravesar una frustración sin negarla, sin evitarla, ¿qué va a pasar? Va a empezar a desarrollar los recursos internos y estos le van a permitir enfrentar las futuras dificultades ya con mayor fortaleza, con mayor concentración. Entonces, a través de la frustración, la persona va a aprender a reconocer los límites, ¿no? Va a empezar a tolerar ese malestar, va a empezar a adaptarse a las situaciones que a veces, como dijimos, no se ajustan a sus deseos, no se logra. Entonces, esto no significa, ojo, resignarse. Dijimos adaptarse, no resignarse, adaptarse. Entonces, ¿qué va a hacer aquí? La persona va a comprender que la realidad no siempre van a responder a nuestras expectativas, ¿no? Y que sí es posible volver a reorganizarnos. Entonces, una persona que no logra un objetivo importante puede con el tiempo descubrir nuevas capacidades, ¿no? Nuevos intereses, nuevos caminos que incluso no había ni considerado. Entonces, la frustración inicial puede transformarse en una oportunidad para replantear metas, el crecer emocionalmente. Y esto obviamente va a contribuir a la madurez personal. Frustración y personalidad. La forma en que una persona enfrenta la frustración va a influir directamente en el desarrollo de su personalidad. Es decir, las reacciones que se repiten frente a situaciones frustrantes van a tienden a consolidarse ya como modos habituales de responder ante las dificultades. Entonces, por eso algunas personas aprenden a enfrentar los problemas, ¿no? con perseverancia, mientras que otras van a desarrollar conductas de enojo, de evitación, de abandono. Entonces, la personalidad se va construyendo en gran parte a partir de cómo se van a elaborar estas experiencias de frustración, ¿no? Pero cuando estas experiencias se resuelven de manera saludable, van a, van a contribuir al desarrollo de una personalidad más flexible, más adaptativa. Pero cuando pero cuando no se elaboran, o sea, de manera saludable, va a empezar a generar los patrones rígidos de conducta. Un ejemplo, una persona que ante cada dificultad se rinde, puede consolidar un estilo de vida marcado por la evitación, ¿no? Entonces, evitar cualquier tipo
de buscar metas, logros, de superarse. Entonces, en cambio, alguien que aprende a tolerar la frustración puede desarrollar mayor capacidad o mayor confianza, perdón, en su capacidad para enfrentar los problemas. Entonces, cada una de estas experiencias van a moldear la conducta futura. ¿Por qué? Porque las reacciones que vamos utilizando, las distintas reacciones que vayamos utilizando o nos enfrentemos a esta frustración, van a volverse a repetir, a menos que nosotros sepamos enfrentarla. Importancia de comprender la frustración. Comprender la frustración permite entender muchas conductas humanas, ¿no? Que a simple vista pueden parecer exageradas, incomprensibles. Entonces, detrás de una reacción intensa suele haber una frustración acumulada o incluso no reconocida. Entonces, por eso, cuando se analiza la conducta de una persona, es importante considerar qué expectativas no se cumplieron, ¿no? Y qué deseos quedaron insatisfechos de la persona para que ésta actúe así. Entonces, reconocer la frustración también permite una mayor comprensión de uno mismo. Entonces, muchas veces el identificar qué nos frustra, vamos a descubrir qué es lo que realmente valoramos, ¿no? O sea, qué esperamos de la vida, qué esperamos de los demás y sobre todo, cuáles son nuestras principales necesidades emocionales. Entonces, una persona que se irrita con facilidad puede estar cargando frustraciones que no ha logrado expresar o resolver. Entonces, y al reconocerla, puede comenzar a manejar mejor sus reacciones. Frustración en la vida diaria. En la vida cotidiana, las frustraciones suelen presentarse de una manera repetitiva y en ocasiones incluso acumulativa. Entonces, cuando no se les presta la atención debida, estas experiencias se van a ir sumando, ¿no? Como dijimos, ¿y qué pasa? Pueden dar lugar a reacciones desproporcionadas ante situaciones pequeñas, como dijimos, explotar. Entonces, la persona puede sentirse desbordada, o sea, desbordada sería, perdón, entonces, la persona podría sentirse desbordada, ¿no? Sin identificar claramente qué le está pasando. Entonces, aprender a reconocer estas frustraciones diarias, las pequeñas frustraciones diarias, va a permitir que no acumulemos, ¿no? Que no se nos acumule y sobre todo el tener estos malestares graves. Entonces, esto implica detenernos a reflexionar sobre lo que sentimos, identificar qué expectativas no se cumplió o buscar una manera más adecuada de afrontar estas situaciones de frustración. Por ejemplo, una persona que ha tenido varios días difíciles seguidos puede reaccionar con enojo ante un comentario pequeñito, como a veces dijimos las críticas, ¿verdad? Que a veces nos lo tomamos, puede ser como autoayuda o como un ataque personal. Entonces, la reacción no se explica solo por ese comentario. Fulana no se enojó por el comentario en sí, sino por la acumulación de frustraciones previas. O sea, estaba tan llena de ese malestar interno que un pequeño comentario hizo que la reacción fuera tan intensa. Y a veces incluso no nos damos cuenta, no podemos identificar que estamos frustrados o que estamos siempre
con esa acumulación del malestar. Frustración y adaptación. La adaptación psicológica implica aprender a convivir con la frustración. Es decir, adaptarse, ojo, no significa renunciar a los propios deseos. No, no tengo para no evitar frustración, ya no voy a permitirme no tener deseos ni necesidades. No, sino adaptarse significa aceptar que no siempre es posible satisfacer mis deseos de la manera o en el momento que yo quiero. Entonces, la capacidad de adaptación permite a la persona reorganizar estas metas, ¿no? Reorganizar las expectativas de acuerdo a la realidad que estoy viviendo. Entonces, una persona bien adaptada no va a evitar la frustración, ¿no? Sino más bien que la va a integrar como parte de su experiencia humana. Entonces, esto le va a permitir mantener un mayor equilibrio emocional y afrontar los cambios y dificultades con mayor flexibilidad. Entonces, una persona que no logra algo en un momento determinado puede ajustar sus planes, ¿no? Darse más tiempo o buscar alternativas sin perder su motivación, sin perder su autoestima, sin perder el objetivo. O sea, la idea es que se permita continuar y no se estanque en el lugar. Frustración como punto de partida. La frustración es el punto de partida de otros procesos psicológicos que, como ser el conflicto interno, y los mecanismos de defensa. Entonces, por ejemplo, cuando la frustración no se elabora, o sea, no se trabaja, puede transformarse, dijimos, en conflicto, ¿verdad? ¿Y esto qué va a hacer? Va a dar lugar a distintas formas de respuesta psicológica. Entonces, comprender la frustración va a permitir entender mejor el, el cómo se originan estos procesos y por qué algunas personas desarrollan ciertas formas de reaccionar ante las dificultades. Entonces, este conocimiento es fundamental para comprender el comportamiento humano en general. Entonces, una persona que no logra aceptar una frustración puede comenzar a justificarse, ¿no? El culpar a otros, evitar la situación, y esto que da lugar a los mecanismos psicológicos que intentan reducir ese malestar. Entonces, para cerrar, es, es importante entender que la frustración es una experiencia inevitable en la vida de todas las personas. Todos nos vamos a, todos nos hemos frustrado y todos nos vamos a seguir frustrando. Entonces, no se trata de evitarla, ¿no? De no me quiero frustrar, sino de aprender a reconocerla, de aprender a elaborarla. Entonces, la manera en que cada persona enfrenta esta frustración va a influir en su bienestar emocional, ¿no? En sus relaciones, en su desarrollo personal. Entonces, comprender la frustración permite mirarla no solo como una fuente de malestar, sino también como una oportunidad de crecimiento, ¿no? O sea, a partir de este conocimiento se puede avanzar hacia qué es la comprensión del conflicto y de las formas en que la personalidad intenta adaptarse a las dificultades de la vida. Entonces, su manejo es fundamental.
Ahora vamos. Ay. Vamos con las preguntas, si tienen. Nada, bueno, a ver, saquemos duda. ¿Por qué la frustración es considerada una experiencia normal y no algo patológico? Si afecta las emociones, la conducta, ¿por qué no es patológico y si es algo normal? ¿Ah? ¿Por qué? La frustración es una experiencia normal porque aparece siempre que un deseo o una necesidad no se satisface. Entonces, o sea, y dado que la vida, ¿no? Sabemos, dado que la vida no permite cumplir todos estos deseos de la manera inmediata o total, la frustración va a ser parte de la experiencia humana. O sea, no, si algo no se cumple, el resultado es la frustración y a veces no todo se puede cumplir. Entonces, esto, el sentir frustración, no indica ni enfermedad, ni debilidad, sino más bien contacto con la realidad, ¿no? O sea, ¿cuándo se vuelve problemática la frustración? Se vuelve problemática cuando no puede elaborarse, cuando, cuando se mantiene de manera intensa, de prolongada y vamos cargando con eso. Y ahí afecta nuestra vida diaria, nuestros pensamientos. Ahí se vuelve problemática la frustración. Ahora, mira, ¿es posible vivir sin frustraciones? No, no es posible vivir sin frustraciones. ¿Por qué? Porque vivir implica lo que es desear, el proyectarse, elaborar planes, esperar resultados. Entonces, y la realidad no siempre va a responder como nosotros queremos o como, siempre, como nosotros esperamos, ¿no? Entonces, una vida sin frustración solo sería posible si no existiera deseo, si no existiera expectativa. Entonces, la cuestión aquí no es, le decía yo, no es evitar la frustración, sino aprender a tolerarla, el aprender a manejarla. ¿Cuál sería o hay diferencia entre frustración y fracaso? ¿Hay diferencias? ¿Son iguales? El fracaso es el no logro de un objetivo concreto, ¿no? El fracaso, vuelvo a repetir, es el no logro, en lo que no se logró, de un objetivo concreto. O sea, mientras que la frustración es la vivencia emocional que aparece ante esto que no se logró, es la vivencia emocional, ¿no? Entonces, una persona puede fracasar sin frustrarse. O sea, no se logró lo que tenía, pero no me afectó en nada. Pero sí, esto pasa cuando el objetivo no era significativo, ¿verdad? Entonces, cuando es frustración, cuando hay ese resultado o esa vivencia emocional. Said, Buenas noches, Licen. Justamente con lo que dijo usted, ¿no? Sobre la diferenciación entre fracaso y frustración, hay muchas personas que en lo personal ya me ha tocado escuchar, ¿no? Que confunden esos dos términos y que es más, al fracaso
no solamente, o bueno, no sé, si solamente sienten lo que es la frustración o sienten otra cosa que es como, por ejemplo, se deprimen mucho. En vez de frustrarse de que, qué sé yo, le salió algo mal y volver a hacerlo para que te salga bien, se deprimen. Y es como que pasa mucho en personas que quizás no saben, no sé si está correcto controlarse la palabra, o bueno, o saber o conocerse como tal de qué son capaces, ¿no? Por ejemplo, yo antes era así. Yo era una persona pero era un combo yo, porque yo me frustraba y me ponía triste, digamos, ¿no? Este, pero hay muchas personas que sí, hasta la actualidad, y no solamente personas como que están todavía en esa etapa de descubrirse, del cuánto son valiosos, qué son y demás, sino ya en personas que se supone que ya están en una edad donde que ya deberían de saber varias cosas de vos mismo, digamos, ¿no? Entonces, y una de ellas me ha tocado también escucharlo en un tío, o sea, entonces eso, no sé qué le parece. Ya. No, excelente tu punto de vista, tu pregunta. Ahora, como decía, ¿verdad? La frustración es esta vivencia emocional. Cuando hablo emocional, me refiero a todo el conjunto de cómo reaccionamos emocionalmente, desde tristeza, depresión, eh, angustia, rabia, enojo. Entonces, dependiendo en cómo es nuestra historia, entonces vamos a reaccionar. ¿Por qué? Porque no todos reaccionamos de la misma forma, decía, ¿verdad? A la frustración. No todos reaccionamos. Lo mismo que me reacciona, lo mismo que a ti te causa frustración, a mí no me puede causar. También están los niveles de frustración. Puede ser que sí, me frustra, algo a los dos nos frustra lo mismo, pero no al mismo nivel. O sea, yo digo, sí, no entramos los dos, no conseguimos el empleo. Sí, nos duele, nos sentimos tristes, nos da rabia, pero a ti puedes decir, tú puedes decir, bueno, no pasa nada, vamos a seguir buscando otro trabajo, vamos a seguir buscando. En cambio, yo puedo decir, ya no voy a buscar más trabajo, ahí se acaba todo, ¿para qué buscar trabajo si no me van a contratar? Entonces, depende. Por eso yo decía, perdón, me garganta. Entonces, la frustración no siempre se va a manejar de manera consciente, ¿no? O sea, muchas veces la persona no identifica claramente que está frustrada, no sabe que está frustrada, ¿no? O sea, es un malestar y puede expresarse a veces como enojo, como irritabilidad, cansancio emocional, o sea, de ya nunca más. Entonces, sin que a veces la persona va a relacionar todos estos estados, estas emociones, con una frustración específica. Entonces, ¿qué nos puede enseñar el frustrarnos? ¿Qué nos debería de enseñar el poder frustrarnos? Porque acuérdense que hay que frustrarnos, es normal. La frustración nos debe y nos puede enseñar límites, o sea, los realismos, la tolerancia al malestar, o sea, tantas veces me enojo, y no es posible que tantas veces me enojo y a mi edad no sepa bajar mis niveles de enojo, sigo siendo fosforito, como le dicen, no sigo siendo intensa en enojarme y no es posible que a mi edad no sepa identificar ni reconocer cuándo me estoy enojando, cuándo hay un límite de pasarse la raya. Entonces, también la frustración va a permitir el revisar mis expectativas, ¿no? El ajustar las metas. Antes decíamos, el cielo es el límite, el cielo es el límite. Está bien, está excelente, pero hay que también ver nuestra realidad. Entonces, ¿no? Y desarrollar los recursos internos para enfrentar las dificultades futuras. ¿Qué ocurre cuando la frustración no se elabora? ¿No? Cuando no la trabajamos. Entonces, cuando no se elabora, cuando estamos acumulando esa frustración, se va muchas veces se manifiesta eh, a través de la desmotivación, el ya no quiero hacer nada, ¿para qué me esfuerzo? A través del enojo, o sea, paro enojada todo el tiempo porque nada me sale bien, todo me sale mal, la
la agresividad, me vuelvo agresiva, el bloqueo emocional, o sea, ya ni siento, todo me va y me viene, las conductas evitativas, ¿para qué me voy a arriesgar a hacer algo si igual no lo voy a lograr? ¿Para qué? Entonces, en todos estos casos, la frustración deja de ser transitoria, es decir, no pasa, sino se vuelve problemática porque se vuelve parte de uno, está afectando nuestra conducta, está afectando nuestra forma de pensar, está afectando nuestro diario vivir. Entonces, acuérdense, no todas las personas van a reaccionar, no todas las personas reaccionan igual ante la frustración. Sería lindo, ¿no? Que todos tengamos ese desarrollo de emoción, de todos podemos equilibrar nuestras emociones, la agresividad un tantito, el malestar un poquitito, la emoción así. Entonces, cada persona reacciona de acuerdo a su historia personal, sus recursos emocionales que ha tenido desde la infancia. Acuérdense, todo esto se va trabajando, se va aprendiendo, se va desarrollando a la forma habitual de enfrentar las dificultades. Si yo me enojo y todo el tiempo, cada vez que me enojo, lo que hago es volcar la mesa, pues de aquí hasta que sea mayor, hasta que tenga mis canas, voy a siempre, y no resuelvo, pues todas las veces que me enoje voy a volcar la mesa, porque así ha sido mi forma de enfrentar mis enojos, mi agresividad, y no lo he trabajado. Entonces, todas estas respuestas, perdón, cada uno tiene, pues, cada una de estas conductas son observables, ¿no? Entonces, y son muy distintas, nadie va a reaccionar igual. Entonces, por eso tenemos que aprender a tolerar mejor la frustración, ¿no? O sea, la tolerancia, ojo, no es innata, no nacemos con tolerancia, ni es fija. O sea, con ese nivel de tolerancia nos quedamos ahí y ahí nos vamos a quedar, no voy a aprender nunca más. No, vamos a ir, la tolerancia a la frustración, la vamos a ir desarrollando con el tiempo, desarrollando con las experiencias, con la reflexión, tengo que hacer reflexión, pensar un poquito, con el aprendizaje emocional. Está bien que sienta así, está bien que reaccione así, lastime a otra persona. Entonces, comprender la frustración, de dónde viene la frustración, el por qué realmente me estoy frustrando, es el primer paso para poder manejarla mejor. Romy. Buenas noches, Licen. Quería preguntarle sobre el punto de frustración y crecimiento. ¿Podría volver a explicarlo, por favor? Frustración Y crecimiento. aquí está. Súper. Es lo que estamos hablando. A ver, un momentito. Espero que sea esto. No me disculpan. Ahí está, se pasó, Listen. Ahí está. Sí, que a veces se me va. Ya. Entonces, ¿qué decíamos? Bien. Entonces, la frustración no siempre decía que tiene consecuencias negativas, estábamos hablando, ¿verdad? Se aprende. Entonces, aunque en el momento a veces estamos con malestar, llega el momento de estamos frustradas, lo último que pensamos a veces es, cálmate, por algo pasan las cosas. No, más bien hay ese malestar. Entonces, ¿qué pasa? Hay que también saber convertir esta experiencia de frustración en un aprendizaje y crecimiento personal. Entonces, cuando una persona logra atravesar una frustración sin negarla, es decir, sabiendo reconocer qué es realmente frustración, ni evitarla, más bien, a ver, voy a pensar qué pasó, qué está pasando, no debía actuar así, pasó esto porque
o no se logró porque pasó esto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Va a empezar a desarrollar los recursos internos con lo que yo he estado trabajando desde la niñez para poder enfrentar futuras dificultades a mayor fortaleza, con mayor fortaleza, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Como decía, a través de la frustración, o cuando hay una frustración, vamos como personas, vamos a ir aprendiendo a reconocer límites, es decir, a tolerar a tolerar el malestar, ¿no? Adaptarnos a las situaciones. Entonces, y esto no significa decir, pucha, pues pasó lo que tenía que pasar. Sí, ven, yo sabía que todo me pasa mal. Más bien a comprender que la realidad, pues a veces no siempre responde a nuestras expectativas, ¿no? O sea, y que sobre todo, que si falla, que si esto no se obtiene, podemos volver a reorganizarnos. O sea, hay oportunidad de volver a cambiar nuestra meta, volver a cambiar el objetivo. Entonces, si una persona, como decía, no logra un objetivo importante, puede volver a descubrir a replantearse otros objetivos, puede replantear nuevas metas, crecer emocionalmente. Por eso decía, pues no toda, por eso no hay que ver la frustración como algo negativo, ¿verdad? No es malo, todos pasamos por ella. Entonces, la frustración no no solo tenemos que verla como una experiencia de malestar, ¿no? Sino como veámosla como una condición para el crecimiento psicológico, como el crecimiento, como nuestro desarrollo de la personalidad, ¿no? O sea, nosotros como personas a lo largo de la vida vamos a enfrentar continuamente situaciones donde nuestros deseos, nuestros logros, las metas no se van a cumplir. Desafortunadamente va a pasar así. Entonces, todas estas experiencias que nos van a generar dolor emocional porque es algo que queríamos, entonces lo que tenemos que verla más bien es como una oportunidad de aprendizaje, de transformación personal. Entonces, ¿cómo lo logramos? El crecimiento va a aparecer cuando la persona logra tolerar esa frustración sin desorganizarse, sin, como decir, sin que se le caiga el mundo, ¿no? Sin estancarse. Entonces, eh, en lugar de paralizarse o de reaccionar de manera impulsiva, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a reflexionar sobre lo que ocurrió, ¿no? O sea, a ver, fueron obstáculos, obviamente no con palabras técnicas, no, fue un obstáculo externo, no, sino de, estaba en mis manos lo que pasó, fue algo así, se pudo prevenir, no se pudo prevenir, eh, o sea, lo que deseaba realmente, yo deseaba, era imposible, no era posible, qué límites aparecieron, o sea, si ya no se logró esto, ¿puedo lograr otra cosa? ¿O hay alguna alternativa para lograrlo? Entonces, todo este proceso va a favorecer a lo que es el desarrollo de nuestros propios recursos internos, ¿no? Entonces, como la paciencia, la flexibilidad, la capacidad de adaptación. Entonces, a través de todo esto, pues aprendemos, ¿no? A que no siempre se va a responder, la realidad es que no siempre todos nuestros deseos se van a responder. Entonces, esto nos va a permitir ajustar nuestras expectativas, ¿no? Revisar las metas, el desarrollar una visión mucho más realista de nosotros mismos y del entorno sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, el crecimiento no va a consistir en eliminar el deseo, porque está el deseo ahí de superar, ¿no? O de querer algo, sino más bien a aprender a convivir con la diferencia entre lo deseado y lo posible. Es decir, que a veces no se puede lograr, entonces hay que adaptarse. Eso. Listo.
Entonces, eso sería el tema de hoy. Nos vemos el día de mañana. Por favor, vuelvo a repetir, vean, entren a la plataforma, vean los videos, hagan las actividades. Esta es su semana para